Leamos Génesis capítulo 3, los versículos 14 y 15, que nos dicen: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En la última oportunidad estudiamos las consecuencias que trajo la desobediencia de Adán y Eva cuando comieron del fruto que el Señor había dicho no se comiesen. Y explicamos que esas consecuencias podían ser resumidas en una serie de separaciones. En primer lugar, se produjo una separación entre el hombre y Dios, con lo cual el hombre murió espiritualmente. Pero también se produjo una separación entre el hombre consigo mismo. Pues recuerde que vimos cómo el hombre se avergonzó de estar desnudo, es decir, se avergonzó de sí mismo. El hombre se alienó de sí mismo. Pero también existió otra separación más, que fue entre el hombre y su prójimo, en ese caso representado por la culpabilidad que Adán le transfiere a Eva. Y eso produjo una discordia entre ellos. Y eso nos habla que el pecado ha venido a producir separación entre los seres humanos, a nivel de el prójimo, a nivel del hogar, a nivel de las familias. Pero hubo también otra separación más, y es la separación que se produjo entre el hombre y la creación de Dios, la naturaleza. Por cuanto Eva atribuyó la culpa de todo a la serpiente, la cual era parte de la creación de Dios. Y en ese sentido ahora había conflicto entre el ser humano y la naturaleza. No obstante, todavía queda pendiente una separación más que no la mencionamos en la ocasión anterior porque es necesario presentar algunos antecedentes. Y eso es lo que ahora haremos. En primer lugar, vamos a hablar de los antecedentes para luego mencionar la otra gran separación que el pecado vino a producir. En el versículo 14 encontramos que Dios se dirigió a la serpiente para pronunciar contra ella palabras de juicio. Dios le preguntó a Adán qué es lo que había hecho. Luego le preguntó a Eva qué había hecho. Pero a la serpiente Dios no le preguntó nada, porque Dios conocía la naturaleza de la serpiente. Dios sabía que el tentador, Satanás, estaba en la serpiente. Y por lo tanto no había nada que preguntarle, y por eso Dios pronunció las palabras de juicio. Y dice el versículo 14 que le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste de engañar a la mujer, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí estamos ahora notando que se está produciendo por la entrada del pecado al mundo una transformación en la naturaleza. Pues como hablamos en los estudios anteriores, Dios creó una naturaleza donde todo era armonía, donde no había muerte, donde los animales no se atacaban entre sí y mucho menos atacaban al hombre. Pero ahora vemos que Dios está pronunciando palabras de maldición específicamente contra la serpiente, pero eso es representativo que la naturaleza ahora estaba también sufriendo los efectos del pecado humano. Y es por esa razón que a partir de ese momento es cuando la naturaleza comienza a descomponerse, a degradarse, ya que las plantas comenzaron a morir, los animales comenzaron a adquirir la ferocidad y comenzaron a atacarse al uno hacia el otro. Y después que el león, el puma, el tigre eran animales pacíficos, ahora se vuelven carnívoros e incluso se convirtieron en una amenaza contra el ser humano. De tal manera que la naturaleza entera comenzó a perder aquella integridad con la cual Dios la había creado. Y eso nos habla de la gravedad que el pecado tiene. Como lo he dicho otras muchas veces, nosotros los seres humanos acostumbramos ver al pecado como algo que todo mundo lo hace, o verlo como una aventura, como un entretenimiento, cuando realmente el pecado es algo cruel, muy dañino. Y ahora en esta historia de la caída del hombre, estamos viendo los efectos tan fuertes que el pecado produce incluso en la naturaleza. Ahora, cuando Dios maldice a la serpiente para que ande sobre su pecho y coma polvo todos los días de su vida, hay dos interpretaciones que se dan a ese pasaje. Una interpretación dice que la serpiente originalmente era un animal que caminaba erguido. Incluso hay algunos que, usando un poquito de imaginación, dicen que la serpiente tenía patas y caminaba, ¿no? Pero que por causa de esta maldición, la serpiente se volvió rastrera como es hoy en día. Esa es una interpretación. La otra interpretación es que la serpiente siempre se había arrastrado por el piso, pero que ahora Dios está declarando que ese hecho de caminar por el piso quedaría como un símbolo para la posteridad, que ese era el animal que Satanás había utilizado para la caída del hombre y de la mujer. Es decir, que algo que ya era, Dios lo toma como un símbolo de la rebelión del hombre, la mujer y la tentación que Satanás había hecho por instrumentalidad de una serpiente.
Es algo semejante a lo que ocurrirá después del diluvio, cuando el Señor le dice a Noé que Él ha puesto el arco iris como señal del pacto, donde Dios se comprometió a no volver a enviar otro diluvio sobre la tierra. Pero eso no significa que en ese momento Dios haya creado el arco iris. El arco iris ya existía, el arco iris siempre había estado ahí. Pero ahora Dios estaba diciendo: ese arco iris es la señal del pacto por el cual yo me comprometo a no enviar otro diluvio. En ese mismo sentido que el arco iris ya existía, pero ahora Dios le está dando un significado a ese arco iris. De igual manera, la serpiente siempre se había arrastrado. Lo único que ahora Dios, a ese arrastrarse de la serpiente, le está dando un significado que recuerda que ese fue el animal que Satanás utilizó para provocar la caída del ser humano. Entre las dos interpretaciones, pues usted escoja la que mejor le parezca, o si quiere guardar ambas, pues guárdelas. El hecho es que hubo esas palabras de Dios contra la serpiente. Pero continúan más palabras, y en el versículo 15, más que hablar al animal, a la serpiente como animal, Dios ahora se está dirigiendo a Satanás. Y dice en el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea, la descendencia de la serpiente, y la descendencia de ella, de la mujer. Esta, la descendencia de la mujer, el hijo de la mujer, te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay varias cosas que podemos aprender, y la primera de ellas, hermanos, es que se nota claramente que Dios ya tenía preparado lo que Él haría ante la caída del ser humano. Es decir, que Dios no fue sorprendido. No es que Dios llegó al jardín en Edén y entonces se encontró con que el hombre y la mujer habían pecado, y Dios dice: ay, ¿ahora qué voy a hacer? Hoy sí que echaron a perder todo. No, usted note que Dios está ahí en control total de su soberanía. Y Él sabe que el hombre ha pecado, sabe que la mujer ha pecado, pero Él ya tiene un curso a seguir. ¿Por qué razón? ¿Significa acaso eso que Dios ya sabía que el hombre cometería pecado? Por supuesto que sí lo sabía. Y por eso es que pasajes como Efesios o en el libro mismo de Apocalipsis también se habla que el Señor Jesús era ya ofrecido en sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que Dios crease los cielos y la tierra, ya Dios sabía todo lo que ocurriría en el futuro, y Él ya había preparado su plan de redentor, cuyo fundamento principal era la entrega de su Hijo para la redención humana. Entonces, habiendo caído el hombre, Dios echa a andar de manera inmediata su plan de redención. Ahora, esto nos lleva a otra reflexión más, y es que eso significa que la historia no es algo que
sea arbitrario. La historia tiene un rumbo, tiene un destino, tiene un propósito. Y eso se ve claramente acá. Porque en el momento cuando el hombre peca, Dios saca su plan de redención. Y es un plan que se proyecta en el tiempo, en el futuro, hasta llegar al punto cuando el hijo de la mujer derrotaría de manera definitiva a Satanás. Entonces, no vivimos en un mundo donde las personas viven en confusión. No vivimos en un mundo donde estamos entregados al capricho de la historia, porque la historia no es caprichosa. La historia tiene un destino, tiene un rumbo. Todo lo que acontece en nuestra vida, en la vida de una iglesia, todo lo que ocurre en la historia de un país, en la historia de las naciones, en la historia de la humanidad en general, hay un designio de Dios, hay un desarrollo de los planes de Dios, que Él irá dirigiendo todas las cosas hasta llevar a la culminación. Y esa culminación o el final de la historia es que toda rodilla terminará doblándose delante del Señor y toda lengua terminará confesando que Él es el Señor. Ese es el final de la historia, y hacia eso es que nosotros nos dirigimos. Pero hay otra enseñanza más que también podemos aprender acá. Y esa enseñanza es la de la misericordia de Dios. Porque el hombre y la mujer pecaron. Dios podría en ese momento hacer efectiva su palabra, porque el Señor había dicho: el día que comas, morirás. Y el Señor pudo haber hecho efectiva esa palabra de manera inmediata, y que el hombre fuese muerto, y la mujer también, con todos los tipos de muerte que hemos hablado: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. O sea, ser arrojado al infierno y se acabó, y haber dejado limpia la tierra. Y Dios podría haber creado a otro hombre, a otra mujer, e iniciar un nuevo proyecto humanidad. Dios podría haberlo hecho, pero no lo hizo, sino que al enterarse que el hombre y la mujer habían fallado, claro, ellos espiritualmente murieron en el acto, pero no murieron físicamente. Y no murieron físicamente porque Dios no quería su destrucción, quería que ellos fuesen redimidos, que fuesen salvados. Es lo que Dios deseaba. De tal manera que, así las cosas, Dios brinda su misericordia, y en lugar de castigarles, destruirles, aniquilarlos, acabar con ellos para comenzar de nuevo, en lugar de todo eso, lo que hace el Señor es que les presenta un plan de redención. Con eso Dios nos está enseñando que el pecado, aunque produce efectos que son gravísimos, y Adán y Eva tendrán que enfrentar las consecuencias de su pecado, pero a pesar de eso, con su actitud misericordiosa, Dios estaba mostrando que todo pecado puede ser perdonado, que todo pecado puede ser remediado siempre y cuando el pecador
crea en ese plan redentor que Dios le está proponiendo, que es lo que hará a continuación cuando estudiemos que Él se dirige a la mujer en primer lugar y luego al hombre. No obstante, en el versículo que estamos leyendo tenemos ya lo que se ha llamado el anuncio del evangelio, o sea, no del evangelio en el sentido como Jesús lo vino a anunciar, pero sí evangelio en el sentido que Dios da una buena noticia. Y usted sabe que evangelio precisamente significa una buena noticia. Y la buena noticia es que a la mujer le nacerá un hijo que finalmente derrotará a la serpiente. Leamos de nuevo. Le dice, versículo 15, a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Y ahí está la otra separación de la cual yo le hablaba, que para llegar a ella le decía que teníamos que presentar los antecedentes que he mencionado. Pero ¿cuál es la separación? Es la separación entre Satanás y sus huestes, porque cuando Dios habla de la serpiente y su simiente, es decir, la serpiente y su descendencia, no significa que Satanás procree hijos. De lo que está hablando es de Satanás y sus demonios que le siguen. Pero cuando habla de la mujer, sí está hablando de la descendencia, de los hijos de la mujer. Entonces dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Es decir, que la otra separación es que a partir de ese momento se crea un conflicto, una separación entre Satanás y sus demonios y, digamos, la línea de la descendencia de la mujer que finalmente llevaría a aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese conflicto divide el universo entero en dos reinos que son mencionados por el Señor Jesús cuando dijo que el que en mí cree, dijo, ha pasado de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Jesús está hablando ahí que hay dos reinos: el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, y está el reino de Dios y el reino de la luz. Y entre ellos hay una enemistad. Por eso es que en 2 de Corintios, en el capítulo 6, Pablo dice que no puede existir concordia entre Cristo y Belial, es decir, entre Cristo y Satanás. Y por eso recomienda a los creyentes que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? El mismo Pablo lo pregunta. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? O sea, no hay nada más contrario que la luz y las tinieblas. Ahí hay una separación que de separación llega hasta el punto de combate. Y por eso es que al reino de Dios se le llama el reino de Dios, y al reino de Satanás se le llama el antirreino, porque él siempre está luchando contra el reino de Dios. Ahora, la buena nueva está en que se le dice a la serpiente
que a la mujer le nacerá un hijo. Y dice, esta, o sea, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, que habla de una derrota total, y tú le herirás en el calcañar, es decir, el talón del pie. Usted sabe que el talón del pie, como para cualquier parte del cuerpo, es importante, pero si usted es mordido en el talón, le produce un daño, pero no lo mata. O pongámoslo de otra manera, si alguien le hiere a usted con un puñal y le hiere el talón, no se va a morir por eso. Pero si le aplastan la cabeza, ahí sí se muere, ¿no? Lo que está diciendo es que en esa lucha entre el reino y el antirreino, Satanás lograría herir al hijo de la mujer. Y eso está hablando de la muerte de Jesús en la cruz, pero de la cual se libró cuando resucitó al tercer día. Y habiendo resucitado, ahora Él viene para aplastar la cabeza de la serpiente. Y la cabeza es algo vital, no es como el talón, que incluso usted le pueden amputar un pie y usted sigue viviendo. Pero ¿quién vive sin cabeza? Se hablaba de una derrota total contra la serpiente. Y por eso esa era una buena noticia, que le escuchó Adán, le escuchó Eva. Y ellos dijeron, un día le nacerá a Eva un hijo, y ese hijo será quien derrotará a la serpiente, serpiente mala, mentirosa, engañadora, que nos hizo caer en pecado. Ellos como hombres tenían su responsabilidad, y por eso Dios también tiene palabras que decirles a ellos, y eso lo veremos en la próxima oportunidad. Pero ahora fíjese en algo interesante, y es que esta promesa del hijo de la mujer, que es la promesa del Mesías, no se le está haciendo a Adán, no se le está haciendo a Eva. ¿A quién se lo está diciendo Dios? Se lo está diciendo el mismo Satanás, porque hasta en el versículo 16 es donde le habla a la mujer, y hasta en el 17 es donde le habla al hombre. Aquí en el 15, donde nos encontramos, le está hablando a la serpiente, a Satanás, y le está diciendo que por hoy has ganado una batalla, pero no la guerra la ganaré yo. Pero precisamente porque Satanás sabe, es donde se desata todas las fuerzas del antirreino para tratar de destruir la simiente de la mujer. Y por eso, a partir de acá de Génesis, la Biblia es un relato de todo lo que Satanás ha hecho a lo largo de siglos por impedir o destruir la simiente de la mujer. El primer intento de Satanás de destruir la simiente de la mujer lo vamos a ver ya pronto en el siguiente capítulo. Y es cuando Caín mata a Abel, porque Satanás sabía que por Abel vendría la descendencia, la promesa de la simiente que lo derrotaría a él. Entonces viene Satanás e incita a Caín y mata. Por eso es que en ese momento que Caín mata a su hermano, Caín está representando todos los valores del antirreino. Cuando lleguemos ahí lo vamos a ver más despacio. Está encarnando al antirreino, que se opone al reino de Dios y a la venida de la simiente santa. Ese es el primer intento. Pero luego hay más intentos en el transcurrir del tiempo. Por ejemplo, cuando a través de Saúl, otra vez las fuerzas del antirreino tratan de eliminar a David, de quien sería hijo el Redentor. Más adelante,
recordará que hubo una época en que sobre Israel reinó una mujer que se autoproclamó reina. Ella se llamaba Atalía. Pero ¿qué fue lo que Atalía hizo? Mandó a matar a toda la descendencia del rey, que era la simiente de la promesa. Y ella pensaba que les había dado muerte a todos. Pero hubo una joven que cuidaba a los príncipes, que tomó a uno de los niños, lo escondió y huyó con este bebé. Y cuando las cosas se habían tranquilizado, que Atalía, que otra vez es la representante de las fuerzas del antirreino, pensaba que la simiente de David había sido eliminada, viene esta joven y se pone en contacto con el sumo sacerdote y le dice: no han muerto todos los descendientes de David, yo salvé a uno, hay un niño. Y el sumo sacerdote le dice: ven, tráelo. Y lo lleva. Y entonces el sumo sacerdote, convoca a la guardia del templo y llama al pueblo a una reunión. No les dice para qué, pero cuando están en la reunión, viene el sumo sacerdote y les dice: la descendencia de David no ha desaparecido. Y dice que les presenta al niño: él es hijo de David. Y toda la gente comienza a decir: ¡que viva el rey! ¡Que viva el rey! Y entonces Atalía escucha el escándalo que había en el edificio del templo, va a ver qué es lo que ocurre, pero ya el sumo sacerdote había dado instrucciones que no dejaran entrar a nadie. Y cuando Atalía quiso entrar y vio lo que estaba pasando y que el pueblo decía: ¡viva el rey! ¡Viva el rey!, ella dijo: traición. Y el sacerdote dije: agarren a esa vieja. Y llegan los soldados y la agarran y le dicen: sáquenla y maten a esa perversa. Y la llevan por acá y con todo gusto le dijeron, y la matan. Y volvió a restituirse la simiente del Hijo de Dios. Entonces, como le digo, podría pasar aquí toda la noche contándole, pero saltándonos muchos siglos en el tiempo, ¿qué ocurre cuando Jesús nace en Belén? ¿Qué hace Herodes? Herodes el Grande, ¿no? Quiso eliminar al Hijo de Dios, porque ahora estaba naciendo el hijo de la mujer. Y Satanás sabía, hoy sí, ya sentía que le dolía la cabeza al diablo. Entonces viene y usa a Herodes, otra vez el representante del antirreino, para matar a todos los niños de 2 años abajo, para asegurarse que fuera muerto el que le aplastaría la cabeza. Pero ya el Señor había alertado a José y ya Jesús estaba en Egipto, de manera que no fue tocado, y quien se murió fue Herodes. Pero el Señor vive para siempre. Y el último gran intento es en la cruz del Calvario. Aquí me estoy saltando varias cosas porque tendríamos que mencionar las tentaciones que Satanás le ofreció a Jesús. Pero como no es el tema, solo estoy ilustrando cómo existe la división entre el reino y el antirreino. Entonces, pero para Satanás, la muerte en la cruz fue una gran victoria. Y Satanás estaba feliz con Judas. Digo, ¡ay, qué buenaza persona es este Judas! Y no sabía que lo que estaba haciendo era cumplir la profecía que le iba a aplastar la cabeza. Bueno, Jesús resucitó y dejó a su iglesia, y ahora nosotros somos su cuerpo. Pero Satanás no ha dicho, ¡ay, se me escapó y se me fue al cielo! ¿Cómo hago ahora? Satanás sigue activo, pero como sabe que no puede tocar al Hijo de Dios, que está a la diestra de la majestad del Todopoderoso, no puede tocar la cabeza, pero sí puede tocar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Somos la iglesia. Y por eso es que hoy las fuerzas del antirreino están en contra nuestra.
Porque si Satanás logra destruir la iglesia, entonces ha neutralizado el plan redentor de Dios. Ahora, ¿cómo Satanás trata de destruir a la iglesia? Matando literalmente a los creyentes, por ejemplo. Lo ha hecho a lo largo de 2000 años de cristianismo y lo sigue haciendo hoy en día, haciéndoles creer herejías, haciéndoles caer en pecado y así invalidarles su autoridad espiritual. Entonces, esa es la realidad, hermanos, que nosotros estamos inmersos en una lucha contra las fuerzas de Satanás, contra las fuerzas del antirreino, porque es una separación que el pecado trajo. Pero cuando Cristo venga y restaure todas las cosas, ya no habrá reino de las tinieblas ni reino de la luz. Todo será el reino de la luz gloriosa de Dios. Ahora, quiero terminar solamente mostrándole un detalle más, y es el siguiente. Si usted es lector de la Biblia, ya sabrá que siempre que en la Biblia se habla de descendencia, siempre se hace con respecto a un hombre. De hecho, aquí en Génesis vamos a encontrar varias descendencias. Por ejemplo, en el capítulo 4, ahí usted tiene del versículo 17 en adelante. Ahí se presenta una descendencia, pero ¿de quién parte? De Caín, que es un hombre. En el capítulo 5, en los primeros versículos, ahí lo dice claro: este es el libro de las generaciones. Es decir, este es el libro de la descendencia ¿de quién? De Adán, que es un hombre. Cuando Dios le habló a Abraham la promesa, era la descendencia de Abraham, un hombre. Entonces, en toda la Biblia, siempre que se habla de la descendencia, se habrá referida a un hombre, descendencia de un hombre. Y no solamente en la Biblia, sino que en la cultura semita, que es donde se escribió la Biblia, nunca se hablaba de descendencia partiendo de una mujer. Entonces, este es el único caso en la Biblia y en la cultura semita en que se habla de una descendencia, pero partiendo de una mujer, que en este caso es Eva. Ahora, ¿por qué usted cree que es la única vez que Dios presenta una descendencia, que es la descendencia de Jesús, pero partiendo de una mujer? ¿Por qué no parte de un hombre? ¿Por qué no parte de Adán, sino que parte de la mujer, de Eva? Contra las costumbres culturales del entorno cultural en el cual Moisés vivía cuando escribió este libro, en contra de toda la revelación de Dios. ¿Por qué? Bueno, mientras usted lo piensa, mejor se lo digo, ¿verdad? Y la razón es esta: porque Jesús no fue engendrado por hombre, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo en una mujer. Entonces, ahí el hombre no tenía nada que ver. Y por eso es que la promesa era el hijo de la mujer. ¿Por qué no se dijo el hijo de Adán? Porque Adán no tenía ni suerte ni parte en el asunto. Ni José, el que llegó a casarse con María. Y cuando se vino a dar cuenta, María ya estaba embarazada, ya había concebido del Espíritu, hasta dejarla quería. Pero entonces Jesús nació engendrado por el Espíritu Santo, y por eso llegó a ser el hijo de la mujer. Y por eso es que en Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 4, el apóstol Pablo escribe que cuando llegó, dice, el cumplimiento del tiempo. ¿De cuál tiempo? Del tiempo de esta promesa. Cuando llegó el tiempo del cumplimiento del tiempo, dice Pablo, Dios envió a su hijo. Y dice esto: nacido de mujer. Es el hijo de la mujer. Es Jesús. Y ahora sí termino con el último detalle. Y es que, ¿quién dice aquí el Señor que va a aplastar
la cabeza de la serpiente. ¿Quién promete Dios que aplastará la cabeza de la serpiente? Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de la mujer, la simiente de la mujer. Ahí dice, ¿verdad?, que es Jesús quien va a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Sí, así dice. Entonces significa que no es María. Y digo eso porque dentro del catolicismo romano ellos enseñan que es María la que ha aplastado la cabeza de la serpiente. ¿Por qué razón? Por una razón boba. Y le digo boba porque no vale la pena, porque está hablando en femenino, pero no porque se refiere a la mujer, sino porque simiente es femenino. Entonces, por eso cuando dice que esta, o sea, la simiente, te herirá en la cabeza, cuando dice esta, no se está refiriendo a la mujer ni a María, se está refiriendo a la simiente, que ya dijimos que es Jesús. Los católicos romanos tienen una imagen que, si no estoy mal, es María Auxiliadora, le llaman, cuya figura, los que fueron católicos recordarán que es una virgen sobre un planeta Tierra, pero en ese planeta hay una serpiente, y esa tal María Auxiliadora tiene su pie sobre la cabeza de la serpiente. Pero nunca dijo Dios que fuera la mujer quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Dijo que era el Hijo de la mujer, el Señor Jesucristo. Así que a Él sea la gloria, porque Él es nuestro Salvador. Ahora, para todos aquellos que todavía no han recibido a Jesús como su Salvador, Jesús es alguien que fue prometido desde que el hombre cayó en pecado. Porque solo hay un remedio para el pecado, y ese remedio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, crea usted, crea en el Hijo de Dios, y de esa manera usted podrá tener perdón de pecados y la esperanza que en este momento Adán y Eva tuvieron, y tenemos todos nosotros, que llegará un día cuando finalmente el Hijo de Dios aplastará la cabeza de la serpiente. Hay gente que dice: ¿y Dios por qué no destruye al diablo ya? No, sí lo va a destruir, pero todavía no. Todavía no. Porque Dios tiene sus tiempos, sus momentos cuando hará las cosas. Pero ahora es el momento de creer. Como dice la Biblia, que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones, sino que vengamos y nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Por lo tanto, si usted hoy ha escuchado del Evangelio, no endurezca su corazón, venga y crea a la verdad del Evangelio. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.